Bueno, buenas noches. Esto es Cultura Abierta de Argentores. Antes que nada, un agradecimiento especial a los tres integrantes de esta mesa redonda, que no es ni mesa ni redonda, es una mesita y baja, pero queda bien decir mesa redonda. Mauricio Cartún, no hace falta que los presente, es una gran ventaja para mí. Mauricio Cartún. Marián Farías Gómez y Alejandro Dolina. Digo que para mí es una enorme ventaja no tener que presentar ni leer biografías ni esas cosas que se hacen habitualmente en los paneles cuando son desconocidos. Afortunadamente tenemos a tres personalidades de la cultura argentina para hablar de lo que nos pasa, de lo que está pasando con la cultura en la Argentina, y bajo un título que, como siempre decimos, es un título genérico. La imaginación como bien público en realidad es una excusa que hemos encontrado en Argentores para poder hablar sobre lo que nos está pasando. Esta conversación entre amigos se da en el marco de Cultura Abierta, que es un movimiento que comenzó Argentores a mediados del año pasado, a partir de sentir que la cultura estaba siendo atacada fuertemente desde el gobierno, desde las esferas gubernamentales, castigando de diferente manera tanto a las instituciones como a las personas, y recordando que Argentores fue la cuna de un movimiento que también salió como una manera de expresar rebeldía, de expresar enojo y también de expresar creatividad, que fue Teatro Abierto. Teatro Abierto nació en el bar de Argentores, en el segundo piso de Argentores, a mediados de los años 80, del año 80, para ser más exacto. Luego se convirtió en una epopeya, quedó inscripto en la memoria colectiva de los que hacen la cultura en la Argentina. Y entonces, después vino poesía abierta, cine abierto, danza abierta, pero Teatro Abierto, que fue, digamos, Argentores de algún modo la cuna o el lugar donde nació, entendió que llamar Cultura Abierta al movimiento que iniciamos el año pasado tenía que ver con que no empezáramos a mirar todos los que de algún modo somos parte de la cultura, empezáramos a mirarnos un poquito para adentro y de ese mirar para adentro empezar a abrirnos. El hacia afuera, por eso Cultura Abierta. Abrir significa un espacio, crear un espacio amplio, tolerante, generoso, transversal, donde todos los que tienen algo para decir sobre la cultura y algo para hacer por la cultura tengan un lugar. Esta es la idea. Agradecemos también a la Fundación Conex que se haya asociado a esta idea y a esta práctica. Y esto que vamos a hacer hoy no es nada más ni menos que una conversación. No pretende la formalidad ni la solemnidad de un acto. No es un acto, es una conversación entre amigos. De esto se va a tratar. Y quisiera empezar por la dama, digamos, que de algún modo tiene muchas cosas para decir en este momento acerca de... Sí, si tiene ganas. ¿Cómo ves hoy, Marián, la situación que tenés? Muy mal. Bueno, muy mal. Contanos un poco qué es lo que ves. Estoy muy, muy preocupada desde hace tiempo ya, ¿no? Creo que nos estamos olvidando un poco de ser nosotros mismos. Y cuando digo nosotros mismos, como yo pertenezco a una familia llamada folclórica, pueden pensar que lo digo desde lo folclórico. No, creo que no nos estamos olvidando de ser lo que somos. ¿Dónde estamos? ¿Qué pisamos? ¿Quiénes fueron los que nos marcaron para que sigamos haciendo lo que represente no solamente a nuestro país, sino a toda América Latina? ¿Y por qué no? También, tal vez, algún otro país del mundo
que esté en otro lugar, pero sin olvidarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. La sensación que tengo, se lo comentaba a ustedes hace un rato en el camarín, es que nos estamos olvidando de ser quienes somos. Es como que nos diera vergüenza. No a mí, ni a Alejandro, ni a Cartoon, por supuesto, ni a vos, ni a muchos de los que están acá, porque si vinieron es porque les interesa. Pero nos estamos olvidando de ser lo que somos y quiénes fuimos y qué logramos culturalmente para que el país sea el país maravilloso que todos quieren tener. Por eso sucede lo que está sucediendo ahora. O nos creemos que lo que les gusta es el paisaje, a los que quieren comprar las tierras. No, el paisaje sí es muy lindo. La película Bambi se filmó en el sur porque les gusta el paisaje. Pero yo creo que, es más, estaba decidida a dejar de cantar, se los comentaba hace un rato. Pasé un momento muy difícil en mi vida personal, de salud, nada más, porque por suerte soy muy feliz hace 30 años. Soy feliz hace más, pero hace 30 que tengo una pareja que me hace muy feliz. Pero había decidido dejar de cantar porque en esos 2 años que estuve con un tratamiento, casi 2 años, dije, ¿para qué? ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir peleando? Los Farías Gómez peleamos mucho. Con Alejandro peleamos juntos mucho. Los Farías Gómez con él, como muchos otros artistas. Cuando digo artista no hablo solamente del artista que canta, hablo de artistas, hablo de vos que escribís, que dirigís, que podés armar una escenografía, hablo de este monstruo que tenemos acá al lado. Entonces digo, ¿por qué? Ya no somos lo que éramos. Eso de juntarnos como hoy, por ejemplo, y hablar todo lo que hablamos en el camarín, que lo podíamos haber hablado acá. Porque llegamos temprano. Todos. No, él no. Llegó, rompió un vaso. ¿Qué más hiciste? Y un vaso lo rompió. Sí, bueno. Pero hablamos mucho y creo que nos descargamos un poco. Me convencieron de que no deje de cantar, pero no sé si no va a ser el último disco. Porque quiero ver qué es lo que pasa conmigo una vez que termine el disco. Por ejemplo, yo llegué a la primera grabación, esto lo cuento porque es importante, grabé 3 temas ya. Llegué el primer día y no tenía ganas. Y dije, lo tengo que hacer, porque tengo la voz perfecta. ¿Y qué me pasó? Cuando empecé a cantar me conmoví. Entonces dije, la flauta. Sigo siendo yo y tengo que seguir peleando. No me quiero emocionar, pero me pasó eso. Lo que quiero es que nos sigamos uniendo, que dejemos de ser un celular o una computadora, que seamos seres humanos, que hablemos entre nosotros, que nos juntemos. Por ejemplo, tengo una amiga que está sentada por ahí que vive muy lejos, vive en Mallorca, y nos comunicamos por teléfono, por el celular. Y a mí me encantaría poder levantar un teléfono de los de antes, chicos. Y decir, hola, ¿cómo te va? Y al tener el diálogo así. No sé, creo que estamos perdiendo la esencia de lo que hemos sido. No solamente en la Argentina, en el mundo entero. En España pasa lo mismo, en otros países pasa exactamente lo mismo. Y eso es lo más preocupante. Pero bueno, que sigan hablando los caballeros. Bueno, damos lo que dice Marianne es para tener en cuenta. Le voy a preguntar a Alejandro, no le voy a preguntar, en realidad yo no soy entrevistador ni soy periodista, no le voy a preguntar, o sea, puedo hablar con él. Dicen que la imaginación trabaja más en las tinieblas y en la oscuridad que a plena luz. Hola. Hola. Entonces no. Pero que la imaginación trabaja en la tiniebla. O sea, que en la tiniebla se desarrolla, eso decía Kant, ¿no? Así decía Kant.
Hablaba de las tinieblas y de la imaginación desarrollada en las tinieblas más que a plena luz. Habría que ver cómo funciona y qué cosa es la imaginación realmente. Los griegos decían que los dioses permitían que sucedieran las cosas, digo, los romances, las guerras, los terremotos, las tragedias y los amores, solamente para que los hombres tuvieran algo que cantar. Quiere decir, tuvieran algo que contar también. Quiere decir que para ellos era más importante el relato de un imperio que caía que el imperio que caía. El imperio caía para que hubiera tema para un relato, para favorecer la imaginación, para favorecer la imaginación de los artistas. Quiere decir que había la idea de que la acción artística per se tenía un poder. Y si me permitís, voy a decir lo que los físicos dicen acerca de algunos asuntos como este. Por ejemplo, los tipos hablan de un sistema y un entorno. Sistema es una piedra, un árbol, una persona, y el entorno es lo que lo rodea, fenómeno. Entonces el sistema trata de sobrevivir y de sobrevivir lo mejor que pueda. La piedra tiene poco que hacer, evidentemente, pero la planta por ahí tiene algunos dones. Puede disolver sales en agua para alimentarse, etc. Aprovecha la luz del sol. Bueno. Y los animales tienen piernas para huir del entorno en caso que no le convenga o para modificar el entorno. Y los hombres ni hablar, el género humano. Tienen los ojos para ver, tienen un dispositivo de miedo para huir y un cerebro para comprender, para modificar el entorno y también para anticiparlo. Todo eso sirve para seguir vivo, para que no te coman los depredadores, etc. Pero un pensador barcelonés que se llama Wagenberg fue más allá y dijo, hay un paso más. La poesía, el arte, el conocimiento sirven para permanecer vivo tanto o más que la vista, el pensamiento y las piernas para huir. Que si el hombre, si el ser humano, para decir mejor, no tuviera esas facultades, su vida se haría mucho más difícil. Y ahí uno recuerda que muchos concejales del partido de Vicente López, como me gusta decir a mí, mucha gente así, muchos personas que buscan siempre una utilidad evidente, preguntan para qué sirve la poesía, en realidad de forma malevolente, queriendo decir que no sirve para nada. Y a mí me parece que a la vista de todo esto que acabamos de decir, resulta evidente que la poesía sí sirve para algo. Y no solo que sirve para seguir vivo. A mí me parece, doy en sospechar, que sirve para cambiar el mundo, para cambiar el destino, para torcer el destino, para convertir el destino en otra cosa, aunque sea iluminándolo de un modo tal que sea lo que nosotros esperamos de él. Está bien. De manera que efectivamente podría decirse que hay una forma de pensar que
comprende a los artistas y a los que consumen arte. Al tipo que escribe la obra de teatro y al tipo que está bajo el mismo techo, en el convivio, diría Duati. Bueno, pero esos tipos tienen intereses comunes, tienen interés en que el mundo cambie y que cambie en un sentido, como si hubiera una flecha del tiempo también para algunos cambios. Porque parece que estamos todos con el cambio, pero nadie contesta inmediatamente qué cambio. Bueno, en este caso yo diría que la posibilidad de escribir y de disfrutar situaciones artísticas inmediatamente nos impone una tarea, una forma de pensar y una forma de conseguir, y ya termino, que estos que yo llamaría bienes culturales, es un bien ver una obra de teatro, es un bien escuchar a los Huancahuá, es algo bueno, y que eso estuviera al alcance de todos. Y en realidad no lo está. Ya no lo está, en una época estaba. Porque para escuchar hay que tener buen oído, para tener buen oído hay que alimentarse bien y hay que tener una medicina adecuada y hay que educarse y hay que ir al colegio y hay que tener una vida más o menos razonable. Y yo creo que existe entre tantos derechos, como existen y no se honran, el derecho a los bienes culturales. Pero absolutamente, yo creo que son la base del funcionamiento de un ser humano, o de todos. El conocimiento cultural, sea teatro, sea cine, sea cantar, sea fabricar una mesa, porque también es cultura, aprender a hacer estas cosas, más allá de las máquinas. Esto es lo que hace la esencia de cada uno de los que somos. Para mí, en mi caso, y creo que en el de muchos cantantes, y supongo que también en el tuyo, porque te conozco y mucho, lo que nosotros entablamos con el público es un diálogo de amor, para decir, mirá, escúchame, yo lo que te quiero decir es lo que siente cada uno de los que vive, por ejemplo, en Santiago del Estero, ¿no? Por decir algo. Y nunca me voy a olvidar, yo canto con los ojos cerrados, no sé por qué, pero canto con los ojos cerrados. La emoción que a mí me produce cada vez que abro los ojos y veo que esa persona que está ahí o aquella está pendiente de lo que yo digo, pero no porque lo diga yo, sino porque lo dice la poesía de esa canción o la melodía de esa canción. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que decís. Es fundamental para que un pueblo pueda vivir feliz que la cultura en la que se involucra todo lo que acaba de decir Alejandro sea la protagonista de la vida de cada uno de nosotros. Quizá el amor es el otro nombre del arte. Exacto. Mauricio, de algún modo, esto que están diciendo tanto Alejandro como Marian, acerca de la circulación de los bienes culturales, que en última instancia de eso hablamos, la circulación de los contenidos culturales, como se dice ahora, que, digamos, vos sos un partícipe importante de esa circulación desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ves cómo está la situación? ¿Qué sentís de lo que está pasando hoy? Es un quilombo. Ajá. Es una buena definición. A ver. Ponételo así. Sí, ¿no? Sí. Yo creo, no, a ver, a mí me parece que es una situación crítica por muchas razones. Viste que los economistas dicen la macro y la micro. Nosotros creo que la cultura en todos los niveles en este momento está en un momento definitivamente crítico. En mi caso, digo, en relación al teatro, a las narrativas, al cine, digo, a cosas que a mí, que yo tengo más cercanas. Digo, por un lado, la sensación de amenaza a los formatos. Hay algo de formatos tradicionales, trascendentes, como el cine, hablábamos hace un rato en Camarines, lo difícil que es
encontrar películas con tanta frecuencia como se encontraban hace 40 años. Películas trascendentes, me refiero. Alejandro decía esto de la poesía que encierra un mundo, que cambia. Yo me recuerdo tomando decisiones en mi vida a partir de una poesía, ¿no? Conmovido por una poesía y de pronto entrar en una especie de énfasis optimista y tomar decisiones empujado por eso. Y con el paso del tiempo y dedicándome a esto, empecé a entender que de alguna manera eso que hacía la poesía, o que hacía un cuento, que hacía una película, era una esencialización, que pasaba a esencia algo muy grande y que conseguía el extraordinario fenómeno de una circunstancia histórica enorme y llena de múltiples resonancias, llena de armónicos, podía transformarse en una nota, podía sintetizarse en algo. Y que había en el mundo algunas personas que tenían, en principio, que por ahí ya venían de fábrica, con eso que se llama inteligencia narrativa, que es la capacidad de encerrar en un pequeño relato una circunstancia y volverla esencial, y después proyectarla sobre una pantalla que cambia de acuerdo a quien la recibe, que otros lo desarrollaban, y que en realidad ese era un atributo que, desde la Biblia para acá, uno vería viviendo y viendo cómo esa capacidad era la capacidad que nos permitía explicarnos. Esa es una de las cosas que hoy está en crisis. Con la inteligencia artificial más todavía. Entrar en crisis la posibilidad de sintetizarnos en un relato. Hablábamos en Camarines, yo contaba esto, Francis Ford Coppola publicó hace 2 o 3 años un libro que se llama El cine en vivo, donde él habla de su decisión de abandonar el cine en el formato que lo conocía y empezar a hacer cine en el formato de lo que nosotros llamaríamos televisión en vivo. Un programa que se graba, que se emite en el momento en el que se está realizando. Francis Ford Coppola. Quentin Tarantino el año pasado declaró que entraba en crisis en relación a las posibilidades de hacer películas, que sentía que las series habían desnaturalizado algo de la construcción de este relato. Decía algo así como no tienen orgasmo, son anorgasmios, ¿no? Hay algo de continuamente engancharte a una nueva temporada que vendrá si da guita y si no quedarás colgado en tu calentura ahí durante toda la vida. Y si googlean un cacho van a descubrir algo perturbador, y es este año Quentin Tarantino estrena su primera obra de teatro. La escribió, ya la está dirigiendo, la estrena este año y dice: paso a las artes del cuerpo donde todavía se sostiene algo de esa conmoción. Esto habla de un lugar de crisis de la narración. En principio, por un lado aparece como zona de peligro y por el otro lado, en esto de que es crítico, es crisis y crisis es oportunidad, habla de interesante. La gente que baila tango dice, en el tango los errores se bailan. Digo, bueno, yo creo que acá hay un error, acá hay un accidente y lo que tenemos que ver es cómo lo bailamos. El primer despelote en el que nos encontramos, me parece, es esa crisis del relato, de la narración, que se reduce mucho, empiezan a aparecer los formatos mínimos, aparece el microteatro, aparecen los pequeños videitos y también la sensación de que te hacen un video de 1 minuto y medio, viste 30 segundos, te gusta, pero ya lo dejaste porque ya lo viste. Si te queda 1 minuto más, pero de todos modos lo salteás. Me parece que en eso hay algo del teatro como lugar de desafío, como lugar de sostenimiento de una actitud, de paciencia, de poner el tiempo en estado natural, al que le corresponde cierta responsabilidad en el asunto. Lo segundo que me parece que está en crisis y que una vez más me parece que se lo pone interesante es lo que decías del convivio.
Digo, la convivencia, digo, la actividad en vivo. Se empieza a perder la actividad en vivo y empieza a aparecer una cosa, empieza a resultar curioso, por ejemplo, un auditorio que sentado codo a codo entra en una especie de conexión eléctrica en relación a un contenido. Ojalá este contenido tenga, no, ni 110, pero que pueda dar algún empujón. Un auditorio que juntándose se sintoniza y se sincroniza. Se está perdiendo. Empezamos a ver películas en nuestra casa y empezamos a valorizar todo lo que tiene que ver con el juntarse. Las últimas semanas se jodió mucho con esto de los pibes que se juntan en la plaza a farmear ágora. Y, a ver, yo sobre esto tengo dos consideraciones. La primera es, son pibes de 15 años, yo a los 15 hacía boludeces más grandes, debo confesar. Casi te diría, los miro con admiración. Si no podría ni siquiera contarlo, sería definitivamente humillante. Pero hay algo interesante y es que estos pibes que vienen de la cultura del rapeo, que vienen del rap, hacen algo muy poderoso, que es juntarse en una plaza a generar sentido. Dice, bueno, pero convengamos que farmear ágora suena como el culo. Si se llamase High Level, le daríamos más bola, no sonaría ridículo. Pero en realidad esa cultura del rap es la cultura del cantante repentista, es la del payador, es la de aquel que, haciendo uso de la capacidad de relacionar cosas, en este caso por rima, crea sentido. Perdóname, no tenemos que olvidarnos de que Bach era un músico callejero. Un músico callejero. Hacía música con 3 músicos más en las plazas. Y la gente se juntaba. Bach, uno de los más grandes músicos. No nos olvidemos que Shakespeare hacía teatro en las calles. ¿Sí? O sea, esto del rapeo, con lo que a veces a mí me da un poco de escozor, según, por momentos me gusta, por momentos no, según el que lo haga, tiene mucho que ver con esa forma que tuvo Bach o que tuvo Shakespeare hoy, en este mundo que estamos viviendo. Sí, sí. Y lo que sucede con el rapeo es, pasa con los payadores. A nosotros lo que nos llega es la versión elevada del payador. Nosotros llega Martín Fierro o nos llegan los payadores que se dedican profesionalmente a hacerlo. Pero el payador como acto popular, en realidad, convengamos, debía ser bastante más farabute. Era más berreta. Agarrar una guitarra y las rimas venían medio agarradas del cogote. Pero yo digo, esa otra cultura de juntarse en la plaza hoy tiene un sentido que trascienden mucho al fenómeno visual de los pibes haciendo ese movimiento. Se están juntando. Hay algo contracultural, hay algo desafiante, hay algo rebelde en esto de juntarse y, como decimos últimamente, el desafío de cuerpo versus corporación. A ver, ¿qué podemos hacer con el cuerpo cuando sabemos que cuando salimos de nuestro propio cuerpo y entramos en estado virtual, ya somos parte de un negocio que no manejamos? El tercer despelote que yo veo, y ahora ya iría a una situación más política en todo caso, es que siempre ha habido batalla cultural. La batalla cultural estuvo siempre, pero nunca hubo bombardeo. Hasta ahora nos estábamos cagando a tortazos. En este momento empieza una instancia de bombardeo concreto. Por supuesto, todo depende de qué lado te encuentre la batalla cultural. En mi caso, en una trinchera donde empiezo a recibir los palazos de zurdo progre populista. Y en este campo, en particular, en este campo de la batalla cultural, una vez más me parece que, siendo zona crítica, es también zona aprovechable. Yo tenía la convicción y el descubrimiento azorado de cuántos años hacía
que no me veía necesitado de explicar mi ideología. Como la sensación de, ¿cómo la voy a explicar si es buena? ¿Cómo la voy a explicar si...? Y en este momento empezó a aparecer el desafío de por qué pienso como pienso. Haciéndome cargo de los 3 espacios en crisis, a mí me parece que se arma un momento verdaderamente interesante. Creativo, porque es momento de deslinde. No sabemos para dónde va a salir, no sabemos para dónde va a agarrar. Lo que es interesante es que nosotros, los artistas, tenemos los elementos como para participar en cualquiera de esos parteaguas. En cualquiera de esos despelotes, nosotros tenemos los elementos para participar. Haciendo relato, haciendo arte en vivo o peleando desde la trinchera. Tendríamos que pelear un poco más, desde la trinchera, digo. Me gustaría que Alejandro acotara algo acerca de esto que acaba de tirar Mauricio sobre en dónde nos paramos en esta batalla cultural. Bien, esto se relaciona con la intervención del filisteísmo en la definición artística. Es decir, los comerciantes, los muchachos que piensan de determinado modo y que están de cierto lado de la trinchera, piensan que un artista es una persona que se resiste a trabajar en una oficina y que le gusta ser aplaudido por su familia cada vez que llueve. Si el arte consiste en algo parecido a lo que hemos estado diciendo en el principio de la charla, si algo que tiene mucho de magia, pero también mucho de conexión con el otro. Podríamos incluso pensar que en principio nos da la sensación de que el ser humano está condenado a una cierta soledad, salvo cuando ocurren algunos milagritos, diría Sábato, cuando se trazan unos efímeros puentes que producen momentos de comunidad. Y esos momentos de comunidad en los que uno no está solo, tienen por nombre el amor, tienen por nombre el arte. Y tienen por nombre también la visión del futuro, pero tienen en común algo que es dar. Te conectás con el otro para dar si es que el otro lo necesita. Todas estas cosas tienen mala prensa en la industria. En la industria. El que cree que el arte es una industria va a empezar a decir, bueno, ¿cómo? ¿Qué sé yo? Hay que buscar una utilidad. Entonces, está mejor buscar cosas pequeñas, sencillas, que cuesten poco y sean redituables y seamos todos felices. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que pasa ahora? Lamentablemente. De manera que, efectivamente, hay distintos planos de lo que podría ser una batalla ideológica. Pero bien dice Mauricio que las batallas ideológicas pueden ser batallas de mandarines educados que discuten acerca de una rima, a ver si es conveniente, si es escolástica, si es correcta, y también puede ser una discusión más cruel, más profunda, en la que nos vaya mucho más que el gusto por una determinada rima. Y ahí es donde empieza a haber lastimados, no actores que son mal considerados por la prensa o por quien sea, sino por ahí personas que tienen problemas muy, muy concretos. Y de toda esta mezcla, ¿qué cosa es el arte? ¿Qué derecho tiene uno a vincularse con la cuestión artística? Y después, ¿qué cosa es el Estado? Si no será que la función del Estado es conseguir la felicidad de la mayor cantidad posible de personas. Bueno, si el arte es una de las pocas buenas noticias que tenemos en el mundo, el arte, el conocimiento, el amor,
y eso produce alguna clase de felicidad. Evidentemente hay dos posiciones. Una que considera que el arte no sirve para nada, como dije al principio. Otra que considera que el arte es un refugio de holgazanes. Y otra que considera que el arte es la única cosa que merece la pena ser vivida. La batalla es inevitable. Ustedes evidentemente sabrán en qué lugar nos van a encontrar. Pero lo que hay que decir también es que la cosa no es tan sencilla. La cosa no es tan sencilla. Cada vez es más difícil. Tenemos que estar preparados para todo. El único que está bien preparado es Mauricio, porque está... Y vos, porque estás enojada. Estar enojado está muy bien en momentos de batalla. Soy peleadora, Imagínense, natural. hay una batalla tremenda, la batalla de Maratón, y nadie está enojado. Es un fracaso. ¿Qué no nos vamos a pelear? No vamos a pelear justo ahora. Es que yo estoy enojada porque no estamos enojados. Eso es lo que me pasa. Está muy bien, pero hay gente que sí está enojada, pero para el otro lado, no como vos. Está Bueno. enojada porque hay actores que trabajan de actores Y músicos que trabajan de Eso no es músicos. trabajo para una Y persona cantores que trabajan de cantores. Yo creo que en realidad, de verdad, ahora, más allá de mi enojo, estoy enojada, pero repito, soy una mujer feliz. Más allá de todo esto, lo preocupante es que cada vez se achica más la cosa. Cada vez tenemos menos cosas de las que decía Mauricio, esto de, a ver, vamos a una plaza donde están estos pibes rapeando, a ver qué podemos nosotros, que ya somos grandes, que hemos vivido otras instancias, qué podemos sacar de ahí para poder hacer algo también con ellos. No sé si soy clara en lo que estoy diciendo, pero me parece que no tenemos que seguir separando. Te lo digo yo, que tengo una bronca con los raperos que no te puedo decir. Pero tampoco puedo cerrarme absolutamente. Primero, por ser como soy. Segundo, porque vengo de la familia que vengo, que siempre hemos querido ir avanzando. Ya charlamos mucho en el camarín, no voy a volver a contar el porqué de la existencia de los Huancahuana adelante. A ellos se lo puede contar. No, me lo he contado en la radio 1000 veces, en los reportajes, ya lo deben saber. Pero la historia es que yo tuve la suerte, y vos seguramente también, porque hemos compartido muchas cosas. Yo y mis hermanos hemos tenido la suerte de convivir con gente que hacía poesía, que hacía música, que hacía teatro. Los fines de semana en mi casa, que esto era una de las cosas que contaba yo hoy, éramos todos muy chicos, y en nuestra casa estaba, qué sé yo, Mario Arnedo Gallo, Hugo Díaz, Adolfo Ábalos, Atahualpa Yupanqui, que eran amigos de nuestros padres. Y no es que iban a darnos lecciones, iban a cantarnos, o a cantar entre ellos, a tomarse un vinito, algunos otros, algo más que vino, champán y qué sé yo, y hacer esto que para nosotros es tan natural. Bueno, yo no entiendo por qué no es más natural reunirse, lo dije en el camarín, reunirnos en una casa a charlar de todo lo que nos pasa, agarrar una guitarra si tenemos ganas, a decirme alguien que yo nunca supe que cantaba, que me diga, préstame la guitarra, porque eso pasaba antes. Préstame la guitarra, y aparecía algún payador. Vos hablaste medio mal de los payadores y yo los amo, ¿eh? Te aviso. Son unos capos, los payadores. Todos. Son los que están conservando. Vos sabés que en Costa Rica o en Puerto Rico hay un certamen de payadores que cuentan la historia de cada uno de los países. Costa Rica, sí. Costa Rica. Costa Rica, ¿no? Sí. Yo creo que el diálogo es ese. El payador lo único que hace es más divertido, además, porque te empieza a desafiar. El payador te desafía, nunca es uno solo, siempre es de a dos. Bueno, ¿por qué no desafiamos un poco más para que el arte en general sea lo de todos los días para todo el mundo? Eso sí que decía Cartoon, el que ojalá pudiéramos vivir como vivíamos antes. Pero siempre hay un riesgo, en el arte, Sí, bueno. no solo en el contrapunto de los payadores, sino también en el contrapunto del actor con el mismo. Claro. Hay un riesgo. Eso es en la historia. Siempre el tipo que va a hacer algo está tomando un riesgo.
Y el tamaño de ese riesgo importa también. Y yo suelo describirlo en forma personal como ese miedo artístico, que es el temor a que un accidente cualquiera nos revele como el imbécil que somos en realidad. Pero sin embargo, hay un arte de riesgos, como el del pagador, hay otras artes más, Todas las más artes, tranquilas, sí. pero es cierto, se ha perdido también esa virtud que tenía el espectador del circo. Cabía la posibilidad de que el equilibrista se cayera. Algo en su arte había de riesgos. Algo en el arte del pasador hay de riesgoso, del actor Y del cantante ni te cuento. Del cantante ni hablemos, porque la... No, es terrible. No solo que por ahí se te quiebre la voz. Yo me caracterizo porque soy muy afinada, pero muchas veces me ha pasado de no estar, como soy asmática, no estar con todo el aire, por ahí mandarme una caladita o una desafinada, y es un riesgo enorme, porque cuando todos dicen, ay, ¿cómo afina Marián Farías Gómez? Te mandás una desafinada y cagaste. Irremediablemente, porque dicen desafinó. Para todo el viaje. Claro, para toda la vida. Es un desafío permanente el arte para todos. Para todos los que estemos en esto del arte, que son muchas cosas, ¿no? Y en todo caso, justamente ese es el gran atractivo que está en peligro. Justamente porque, sí, efectivamente, hay algo que vamos a buscar al espectáculo, es la sorpresa. Y la sorpresa tiene que ver justamente con la capacidad de resolver algo definitivamente riesgoso, como es pararse ahí, hacer. El actor que se sube durante 1 hora y media dice una letra aprendida y es sorprendente lo que hace. Claro, ¿cómo no van a estar cagados en las patas los actores 1 minuto antes de entrar? Yo a veces me río, el actor que hace 2 años está haciendo el espectáculo y está por entrar y te dice, ¿cuál era mi primer texto? Decime cuál era mi primer texto, por favor, que no me acuerdo. Por supuesto, es porque tiene que ver con el riesgo. En la medida en que nosotros lo comparamos con una realidad virtual, la sensación es, el riesgo queda únicamente en las actividades corporales, todas las demás no tienen más riesgo. Uno ya no tiene sorpresa. Fíjate, vuelvo al fenómeno de la inteligencia artificial. Hay un momento donde yo veo, por ejemplo, un dibujo y me sorprende. Al otro día veo y descubro que es resultado de la inteligencia artificial y que algo ha repetido y deja de sorprenderme por bello que sea. Hay algo de, ha perdido, no, ya sé si es facilísimo, se lo pido y lo hace. ¿Dónde queda la capacidad de sorpresa? Entonces, en el miedo al fracaso, en el miedo a lo que falla. Bueno, el otro día... En lo presencial, digamos. Hace unos días, no sé si está por acá un amigo nuestro, muy querido, Carlos Molinero, ¿estás? No. Bueno, es un folclorólogo y escritor y muy bueno. El que hizo el libro Farías Gómez, La Tribu. Me manda una cueca grabada por un grupo compuesta por ellos mismos. La escucho, no me gustó la cueca, pero dije, mira qué bien. Bueno, la música, la letra y las voces eran todas de inteligencia artificial. Casi lo mato, porque está en la Academia Nacional del Folclore. Le digo, ¿cómo me mandas eso? Digo, pero esa es la industria en general. No, pero sí. Cuando el asunto se convierte en una industria, de la cual la inteligencia artificial es su máxima metáfora, entonces hay que eliminar el riesgo. Entonces no queremos riesgo. No. Entonces viene un tipo y dice, mire, hágalo menos complicado. Hágalo menos... ¿Ustedes nunca le dijeron eso? No lo haga tan complicado. A vos... A mí no. Bueno. Ahora, es muy difícil que gente de la industria te venga a decir, ¿por qué no lo complica un poquito más? ¿Por qué no usa palabras que quieran decir más de una cosa? Que quieran decir 2. ¿Por qué no hace que cierto suceso pueda ser interpretado de otra manera? ¿Por qué no utiliza mayor cantidad de recursos en vez de menor? Es raro que te digan eso, ¿eh? Hágalo más simple, hágalo más...
evite los riesgos, señor. Evite los riesgos. Evite los riesgos, señor Cartoon. Claro. Bueno, en relación a esto que está diciendo Alejandro, puedo agregar que en el audiovisual también existe esto de no tome riesgos. Se puede presentar un proyecto a una plataforma, por ejemplo, para que la lea un grupo de lectores, y se hace lo que se llama habitualmente en la jerga el no brain, no cabeza, o sea, que sea lo más chato posible, una lectura elemental, para que estos que tienen capacidad de decisión no tengan que forzarse demasiado porque no lo entienden. Pero de verdad no lo entienden. Y esto no es un comentario hecho al margen, es verdad, no lo entienden. Entonces, lejos de decir no lo complique, es al revés. Hágalo lo más simple posible, hágalo lo más tranqui posible, porque cualquier complejidad afecta el algoritmo. Claro. Y ahí aparece el otro elemento, aparece el algoritmo. Muy bien. El algoritmo es como Dios, está en todas partes, pero nadie lo puede ver. Entonces, las decisiones las toma un algoritmo, que es el que otorga la green line, o sea, la luz verde, para que el proyecto siga. Si está de acuerdo con lo que el algoritmo indica que le gusta al público. El algoritmo tiene esa virtud extraordinaria que nunca hemos podido alcanzar los mortales, de saber qué es lo que le gusta al público y qué es lo que no le gusta. ¿Qué manera de menospreciar al público? No, es el resultado. Después el resultado de eso es que cuando vos pones, digamos, recorres una plataforma, toda la librería de una plataforma, todas las series son iguales. Todas las series son tan homogéneas con el algoritmo que son todas iguales. ¿Sabes que había uno que decía lo siguiente acerca de esto? Tiene su gracia. Él decía que la situación artística, el estallido artístico, es el contacto entre dos mentes parecidas. Se tienen que parecer el tipo que canta y el que lo está escuchando para que estalle el fenómeno artístico. Si el artista es demasiado complejo y el público no lo comprende, entonces el público puede ser que se aburra y que se vaya. Pero peor todavía, si resulta que el que es más complejo es el público y el que es más simple es el artista, entonces el público se aburre y se va. Pero esta posibilidad no es tan considerada. En general lo que se considera es que el público no va a entender lo que vos decís y que por eso tenés que decirlo más fácil. Vos sabés que yo creo que en realidad, sí, aplaudan, estoy de acuerdo. En realidad yo creo que la cosa en el canto, por ejemplo, depende exclusivamente del artista. El artista no tiene que cantar para él, el cantor, tiene que cantar para el público. Es de la única manera que el público, que aunque no lo haya escuchado nunca y no lo conozca, diga, opa, ¿y esto qué es? Que yo nunca lo escuché. Si vos cantás para vos mismo, como sucede y mucho, Alejandro, sabés que sucede y mucho en esta época más, es muy difícil que produzca emoción, esa emoción de la que vos hablabas en el comienzo de esta charla, que es lo que tiene que producir el arte. Emoción en cualquiera, sea desde un filósofo a qué sé yo, uno de esos chicos que está... Farmeando aura. Farmeando aura. Sí, tal cual. Sí, Marián, pero hay cosas que son irrenunciables. Y sí, irrenunciable vocación. Uno tiene que cantar o tiene que decir cosas que no cree del todo para gustarle a un señor. Yo creo que es preferible no decirla. No, es preferible no cantar para eso. Bueno, yo te estoy hablando, vos sabés cómo pienso y siento yo, entonces te hablo de la manera que creo que un artista de verdad es un artista que siente como sentís vos o como siento yo o como siente Mauricio, como sentimos cada uno con la ideología que tengamos, que es muy parecida a la de todos, algunos más para la izquierda y otros no tanto, pero todos sentimos lo mismo. Por lo tanto, ¿por qué yo puedo trabajar o haber trabajado con vos como trabajamos tanto tiempo? Porque nos amábamos. Claro, no, porque yo es muy difícil. Yo hoy les contaba
a ello, no sé si vos estabas, hoy contaba yo que a Chango le propusieron una vez hace mucho tiempo, cuando yo no estaba en los Huancas, le propusieron que grabara la Samba Angélica. Y en esa época los Huancahuá eran Gardel, Lepera y todos los músicos, ¿no? Vendían todo. Y Chango dijo, no, a mí esa samba no me gusta, yo no la voy a grabar. Y en el sello le dijeron, pero vas a ganar... Ahí está. Claro, en el sello le dijeron, pero vas a vender 1 millón de discos. No me importa, no me gusta esa samba. No la grabó, la grabaron los chachaleros y no vendieron 1 millón, vendieron 5 millones. Pero no importa. Yo creo que esta es la historia del artista, de verdad, en todos los géneros. Insisto, no solo en la música. El estar convencido de que lo que estás haciendo lo haces con todo el sentimiento que puede caber en tu cabeza. Así, por eso es un acto de amor. Claro. Incluso sí. no cantar Angélica es un acto de amor. Para los oídos. No, y voy a contar otra cosa. Yo me acordé cuando dije lo de desafinar o calar para que no sepa qué es llegar casi a la nota, no es desafinar, es estar pegadito a la nota. Yo soy fanática, pero fanática en serio, de Barbra Streisand, como cantante, ¿no? Para mí es una de las mejores cantantes que escuché en mi vida. Y estuvo mucho tiempo sin cantar, porque, bueno, no importa, estuvo como 10 años, 15, sin cantar, y de golpe decidió volver a cantar, y fui a verla, fui con Julia Senko, que también es fanática, nos fuimos a Estados Unidos. Y a escucharla, porque verla en vivo, yo nunca la había visto en vivo. Y en un momento... Ella tenía en el escenario 3 lugares, ¿no? 3 sitios. Y en un momento, en un tema, se mandó una desafinada. Entonces yo hice así, Julia hizo así otra, que es un diapasón, Julia. No desafina ni por casualidad. Y entonces ella paró de cantar y dijo, perdón, acabo de desafinar. De nuevo, le dijo a los músicos, Bárbara Streisand. O sea, miren hasta qué punto... ella quiere entregar eso que vos acabas de decir, ¿no? Esta cosa, es una vocación irrenunciable la de la gente que estamos en el arte, en las artes en general. No podemos, hay un poema que grabé en un disco que hicimos con Chango y Manolo Juárez, que se llama Irrenunciable Vocación, que lo escribió mi madre para que yo lo dijera, que realmente es eso, lo nuestro... Lo de Mauricio, lo tuyo, lo mío, lo tuyo, y tal vez de algunos de los que están acá, es irrenunciable. O es de verdad, o andate a tu casa y hace otra cosa. ¿No? Yo quiero hacerte una pregunta a vos. Sí, sí. Pero Mauricio quería decir algo, creo. Perdón. Adelante. No, me quedé colgado con, El payador. con el algoritmo. Digo, ¿hasta qué punto realmente somos víctimas del fenómeno? Y voy a contar una nota de color que hace 2 años, naturalmente, digo, los que escribimos ficción, cuando trabajamos algún personaje, muchas veces googleás, buscás material que de alguna manera lo complementa. Entonces estaba escribiendo sobre una chica, una mucama paraguaya que estaba trabajando en la costa atlántica. Entonces había algo del cómo habla, del habla paraguaya, de las costumbres. Y entonces empecé a buscar material. Empecé a buscar en YouTube, empecé a buscar en Google, empecé a buscar en redes sociales. Busqué durante una semana hasta que lo engañé al algoritmo. Y me empezaron a aparecer recomendaciones de chica paraguaya. Lugares donde ir a bailar, cosas para comer, Y durante 3 días viví las alternativas de ser una mucama paraguaya. La sensación de haber engañado al algoritmo y ahora transformarme en otra persona a la que había que recomendarle cosas. Yo digo, es una experiencia perversa que recomiendo practicar. Una vez por año. Debe ser una mucama paraguaya. Disfrazate de Habría que mucama paraguaya. hacer limpieza de personalidad, transformarse en otro y vivir las alternativas de vivir otro durante una... ¿Qué es esto de ser alguien? ¿Qué es esto de ser ¿Qué es esto de ser alguien? Resulta que aparece Ulises, ¿cierto? Odiseo en realidad, y aparece en la cueva del
Cíclope Polifemo. Y bueno, hay un montón de episodios hasta que uno de los marineros de Ulises, o el propio Ulises, le clava una astilla en el ojo, en el único ojo, y lo deja ciego. Y entonces Polifemo, así tanteando, dice: ¿quién me ha cegado? ¿Cuál es tu nombre, tú que me has cegado? Y Ulises le contesta: nadie, mi nombre es nadie. Y esto es más chistoso en griego, porque nadie se dice Oudis, que es casi Odiseo. Y entonces se hace uno esta pregunta. Nos han dicho que debemos ser alguien, que debemos realizarnos. Y a lo mejor también es interesante la otra experiencia, ser nadie, es decir, tornarse irreal y realizarse. Pero con la idea de clavarle la estaca al cíclope, ¿no? Claro. A ver si lo podemos cegar de una vez. Nadie me ha cegado, gritaba Polifemo. Me ibas a hacer una pregunta, no sé, dijiste que querías hacerme una pregunta. ¿Cuál es la función del Estado en todo esto? ¿Cuál es el alcance incluso del Estado? O sea, sencillo, digámoslo. No, porque... No, vos dijiste una cosa hace un rato que a mí me parece que es fundamental. La función de un Estado, cualquiera sea, es otorgar bienestar y felicidad a la mayor cantidad a la mayoría posible. de la gente posible en el mayor tiempo posible. O sea, durante el mayor tiempo posible. Y para esto tenés que pensar en el otro. O sea, el otro tiene que ser alguien. O sea, tiene que ser alguien significativo, alguien que merece respeto y que merece bienestar. Cuando esto no ocurre, cuando el otro no existe, cuando el otro es casi una entelequia, o es un número, o es un micro o un macro, como decía hace un rato Mauricio, hay un Estado ausente. Y además de haber un Estado ausente, hay un Estado, en este caso, y en la Argentina hay un Estado perverso. Hay un Estado perverso que piensa, y me refiero particularmente a los que estamos en la cultura, particularmente a los que estamos en la gestión colectiva, que es quien ha convocado esta reunión, que no merecemos un lugar dentro de la sociedad. No somos merecedores de un lugar dentro de la sociedad, porque representamos a holgazanes, porque representamos a gente que no genera para el algoritmo, y porque representamos a seres que se conmueven y que quieren conmover. Conmoviéndose ellos, conmueven al resto. Pero qué casualidad que este Estado quiere hacer otro, ¿cómo se llama? El estadio este que está de moda. Claro, yo creo que la función del Estado es la de proteger la cultura, porque un pueblo sin cultura es un pueblo que no tiene vida, no tiene sensaciones, no tiene sentimientos y por lo tanto no tiene futuro. Si el Estado se desentiende malamente de esta cuestión y la reduce a la iniciativa de los privados que hacen un negocio mercantil con la cultura solamente, y no estoy en contra de la industria, no, yo también soy parte de la industria, creo que estamos frente a un problema muy serio. Creo que Cultura Abierta y Argentores, en ese sentido, han convocado a este movimiento justamente por eso, porque necesitamos volver a aquellos tiempos en los cuales el Estado se preocupaba por estas cosas. El Estado intervenía en estas cosas, no porque el Estado tenga que generar todo, sino al menos apoyarlo y fomentarlo a través de lo que es el Instituto Nacional de Teatro, a través de lo que es el Instituto Nacional de Cine, el Instituto Nacional de la Música. Estas cosas que hoy son mala palabra, que hoy son lugares destinados a desaparecer o a ser reducidos a su mínima expresión, creo que estos lugares que el Estado desprecia, que desinvierte, que desarma, como son los medios públicos, como es Radio Nacional, como es la televisión pública, todo aquello que signifique comunidad, que signifique identidad, que signifique convocatoria y que signifique conmoción
folclórica, como la que hablábamos en el camarín, esta conmoción folclórica que es universal, está vista con malos ojos. Todo esto está visto con malos ojos. ¿Sabes por qué? Somos enemigos, nos han Porque declarado la la cultura- guerra. Esta batalla cultural no la generamos nosotros. Es cierto que siempre hubo batallas culturales, pero esta particularmente no la generamos nosotros. Nosotros la recibimos. Y entonces creo que tenemos que reaccionar, y en eso estoy de acuerdo con lo que dice Marian. O sea, es momento, y a esto convocamos cada vez que nos encontramos, a que estas juntadas, a que esta relación de uno con el otro signifique que algo vamos a hacer con esto que no debe ser. Claro, pero además lo que tenemos que tener muy claro, de verdad, todos los que estamos en esto de la cultura, es que la cultura la genera el pueblo. El pueblo es el que nos entrega a nosotros su saber y su conocimiento para que le demos una forma. En una obra de teatro, en una canción o en lo que fuere, es el pueblo el que genera la cultura, el que nos da el elemento para que nosotros podamos darle forma. Porque si no, también nosotros estamos menospreciando al pueblo. Esto es algo que yo tengo muy claro desde hace mucho tiempo. Justamente cuando hablaste de las mucamas paraguayas, yo tuve una señora que trabajó en casa 22 años que era paraguaya, es paraguaya. Y ella a mí, hablando muy poco, creo que ni terminó 5º grado, sin embargo me enseñó tantas cosas. ¿Viste cuando te quedas sorprendido? Porque Vos sabés que yo no estoy de acuerdo con vos. ¿Cómo? Que yo no estoy de acuerdo con vos en eso. Bueno, puede ser. Creo que la cultura se hace en dos frentes. Que hay la cultura del pueblo, pero que cada tanto conviene que intervenga un científico. Es lo que estoy un diciendo, físico, pero que te dan el elemento y un matemático, para que el científico o el matemático, Claro. el elemento lo recibís de algún lado para poder darle forma. Eso es lo que estoy diciendo. En ese sentido yo soy un poco conservador, un poco de derecha, ya se sabe. Ya se sabe, todos lo sabemos, todos lo teníamos Terrible. Pero resolví esperar hasta esta tarde para decirlo de una vez. claro. Saliste del closet. Basta de pueblo. Basta del pueblo. Bueno, vos sabés de lo que hablo. Nos conocemos que no hay mucho. que despreciar ninguna de las dos cosas. La sabiduría del pueblo que se hereda, que constituye un legado. No, yo creo que te da los elementos. Yo lo que quise decir es que es el que te da los elementos para que uno pueda hacer las cosas. Yo claro. no desprecio Después le damos una forma que tal vez sea mucho más simple, por no decir fácil, más simple de transmitir todo eso que nos dieron de 3, 4 personas con 3 o 4 cosas diferentes. Y nos dieron la posibilidad de... Qué lindo es mezclar Claro. todo eso con un sabio. Claro, Entonces, claro que parece un sí. sabio. Había un tipo que se llama Feynman, pero que no es el que ustedes dicen. Es un sabio norteamericano que es experto en energía atómica y en física y en esas cosas, pero es humanista y piensa antes que nada en el ser humano, en el sentimiento, en el milagro del amor, en la angustia ante la muerte. Eso me gusta. Me gusta mucho un sabio paisano, un Einstein que sea también un poco criollo, como los personajes divinos de Terrenal, de nuestro querido amigo. Un Einstein de San Antonio de Arena. No, en relación a la pregunta esa del lugar del Estado, a mí me parece que a veces hay un malentendido en la batalla cultural. Es uno de los argumentos que peor se entienden. Cuando se habla de por qué el Estado debería financiar la cultura, por qué el Estado debería sostener alguna actividad artística, o cuando se piensa, por ejemplo, en el arte de mercado y el mercado es el regulador, nosotros tenemos un ejemplo indiscutible en el teatro. Hace 30 años yo publicaba notas hablando de la crisis, de la crisis irrecuperable del teatro. Cualquiera que busque en los libros de mis artículos que andan dando vuelta por allá, encontrará de hace 30 años una nota donde yo hablaba del teatro
refugiándose en los galpones de Panamericana que iban dejando las pequeñas industrias que cerraban, tomar galpones en Panamericana y hacer teatro allí. El teatro como actividad de clase media estaba terminado. 3 años después, Ley Nacional de Teatro, creación de Instituto Nacional de Teatro, aparición de una política de desarrollo y la transformación en Argentina, en principio, en un polo teatral y en Buenos Aires en, no exagero, la capital mundial del teatro. No probablemente, no seguramente en los números invertidos, no en cifras, pero en cantidad, en calidad y en variedad, no me cabe duda. Yo estoy de acuerdo con vos. Los que viajamos haciendo teatro y Hay vamos, más teatro aquí que en París. pero en cualquier lado. Entonces, ¿y a qué se debe esto? Naturalmente a la aparición de esa Ley Nacional de Teatro, de ese Instituto Nacional de Teatro. Entonces dice, ¿pero para qué? ¿Para beneficio de los artistas? No. El beneficio a los artistas ha sido muy poco por la Ley Nacional de Teatro en términos, nadie se hizo rico con la Ley Nacional de Teatro. Lo que consiguió la Ley Nacional de Teatro y el Instituto es la creación de un circuito teatral tremendo que no solamente dio laburo a mucha gente, sino que lo que dio fundamentalmente es acceso al teatro a muchísimos. Sí, alguien se hizo rico, el público. El público se hizo rico. Entonces, ese público que puede disfrutar de espectáculos de calidad a un valor que el mercado no lo permitiría, está permitido porque ese espectáculo, porque esa sala tiene una pequeña subvención, ese espectáculo tiene un pequeño subsidio, y se crea ese gran fenómeno. No, yo digo siempre, vienen amigos españoles y miran la cartelera de Buenos Aires y se ríen a los gritos, ¿no? Pero no es que se asombran, les parece ridículo, pero hombre, tú no puedes ver nunca. No. ¿Se estrenan cuánto? En Argentores sacan los números. Bueno, te voy a dar un dato que corrobora lo que decís vos. Argentores es la tercera sociedad de gestión en el mundo en recaudación teatral. Bueno. Detrás de Londres y de Nueva York. Hay una cosa que podríamos decir, queridos amigos, que es que finalmente, por las razones que fueren, este país nuestro es más, tiene mejores escritores, artistas, cantores y actores y dramaturgos que empresarios y dirigentes. Hago una postilla porque apareció Argentores. A veces, en esto de viajar y comparar con otras realidades, también aparece la otra comparación. Los autores que te dicen, y aquí en este país no puedo vivir de... No, bueno, no porque no me representen, sino porque me resulta muy difícil. Y yo debo decir, una de las razones que hace también, y la pondría entre las principales, al desarrollo teatral en Buenos Aires es la existencia de dos instituciones. En principio, la Asociación Argentina de Actores, que te da la posibilidad de organizarte en una cooperativa a la cual ellos le ponen la cara, las cooperativas accidentales de trabajo, esas que duran lo que dura la temporada, pero quienes ponen la responsabilidad en la Asociación de Actores, cosa que existe, que yo sepa, es una experiencia casi inédita. La otra es Argentores, que hace que los autores podamos vivir realmente de cobrar, o en todo caso, vivís si tenés la suerte, pero sabés que podés cobrar los derechos. Esas dos alternativas hace que, trabajando en el teatro independiente, tanto los que trabajan arriba del escenario como los que trabajan abajo del escenario tengan la garantía de cobrar. Y eso hace al desarrollo de lo cultural, de la posibilidad de trabajar en un circuito alternativo. Me parece que son instituciones a defender. Bueno, para terminar de contestar la pregunta acerca del Estado y qué hace el Estado con respecto a esto, a esas dos instituciones, un sindicato y otra una sociedad de gestión colectiva de derechos,
el gobierno les pone la prueba. Esto para ver, digamos, cuál es la política cultural. Pero para tener política cultural tenés que tener cultura política, y esto es lo que no hay. Y a la música, ni siquiera tenemos la posibilidad de los teatros. En este momento, los lugares donde se hace música, y te estoy hablando de grandes nombres, no hablo de uno que recién empieza, Claro. Que por ahí llenaba teatro. No estoy hablando de llenar lugares de 300.000 personas ni nada, sino pero teatros de 1.500, 2.000. Estamos yendo a trabajar a lugares donde entran 100 personas, 150, 200 como mucho, porque no hay nadie que apoye el trabajo de los músicos. Nadie. Ustedes tienen la suerte de tener Argentores, pero nosotros no. Sadaik está destruido, ADI está destruida, y Capif se apoderó de una gran parte que le correspondía a los músicos. Exacto. Nosotros estamos en el peor de los momentos, en ese sentido, ¿no? Estoy diciendo, el peor de los momentos. Ayer tuve una reunión en el INAMU que está muy bien manejado, con Charo Bogarín estuve charlando, y nos contaba a mí y a mi representante, son 30 personas más o menos en los cargos importantes. Uno en cada, ponele, a la dirección de no sé qué, una persona, ni siquiera un secretario que ayude a esa persona. Son 30 personas que están manejando el INAMU, el Instituto Nacional de Música. Estamos realmente, no, es terrible. Por otro lado, Charo nos decía, bueno, menos mal que no somos muchos, porque si no se convertiría en nada, porque viste empiezan a sacar. Pero realmente están haciendo un trabajo maravilloso sin ninguna ayuda del Estado. Yo creía, cuando fue la primera reunión de trabajo que tuve con ella por lo del disco y eso, creía que dependía del Estado. No, el Estado no les da nada. Les da un mínimo... No, tiene una asignación específica, exacto. y este es el otro problema. Vamos, el 31 de diciembre de 2027 vencen las asignaciones específicas y el 1 de enero no hay más. Una cosa del 2028. de locos. Lo que está pasando con la música, con los músicos, digo, es con los que trabajamos en un escenario, sea grande o sea chico, a mí no me importa el tamaño. Lo que me preocupa es ver cómo cada vez se viene más abajo todo, ¿no? Y los empresarios, dueños de los lugares donde vamos a trabajar, más conocidos, no voy a dar nombres, no viene al caso, son los que se llenan de plata. Porque además de cobrar la entrada, tienen copas o restaurantes o comida que cobran fortunas. Y la gente que te quiere ir a escuchar, a vos, a Teresa Parodi, a qué sé yo, a Hilda Lizarazu, no sé, te estoy diciendo, te dan un porcentaje de las entradas y el resto se lo quedan ellos, que son los dueños de esos lugares. Es muy complicado, realmente muy complicado, pero bueno. Bueno, el tiempo es tirano en televisión, en radio y también en estos... en este momento aparecen los patos pica. Pero teatro. me gustaría 3 reflexiones finales y algo más. ¿Los patos pica? 3 patos vicas, sí, que van a venir ahora a hacer sus reflexiones finales. Mauri, ¿querés arrancar? Una reflexión final sobre... si es que hay. Yo sigo con mi optimismo. Vos sos un optimista serial. En todo caso, a mí me parece que frente al desafío empiezan a aparecer pantallas posibles. Y que lo verdaderamente interesante está en ponerle el cuerpo al desafío. Si nosotros entramos en la hipótesis como decía, hace 2 meses estuve de jurado en un concurso de micromonólogos, se presentaron 450. Iba leyendo, decía IA. Nunca me había pasado, jamás me había pasado esa sensación de la cantidad de gente que presentaba trabajos hechos con inteligencia artificial. Si yo entro en la hipótesis de, estamos perdidos, tenés que dejar de laburar. En todo caso, la parte optimista era, cada tanto aparecían micromonólogos muy regulares
claramente no podían haber sido hechos por inteligencia artificial y eran verdaderamente los interesantes. Aparecía esa zona de imperfección humana, estaba la sensación de ahí está vibrando la poesía humana. A mí me parece que el momento es un momento de desafío interesante para ponerle el cuerpo a la inteligencia artificial, ponerle el cuerpo a la insensibilidad estatal, a los desafíos de lo virtual en contra de lo presencial. Y para esto, por supuesto, digo, yo no hago de esto una bandera en relación a salir a pelear, pero yo creo que cada uno de nosotros tiene que dar la lucha en el campo que la puede dar. En el lugar en el que está laburando, dar la batalla, pelearla. Y en relación a la batalla cultural, como decía, buena oportunidad para repetirnos a nosotros mismos por qué creemos en lo que creemos. Digo, no repetirlo como loro, no tener la sensación de nada debe ser explicado, sino salir a explicar por qué pensamos como pensamos. Gracias. Yo, a pesar de que estoy enojada y que tengo bronca... No, pero ya mucha, no. Ya no. No. Soy optimista porque creo en el ser humano, entonces en el ser humano pensador. Pero también creo que tenemos que dar la lucha, porque si esperamos ser individualistas, Mauricio, decir, bueno, lo que yo hago, no, tenemos que hacerlo todos, porque si no es al pedo, chicos. Tenemos que decir, basta, esto no puede ser, no podemos seguir permitiendo que destruyan lo más rico que tiene cualquier pueblo de cualquier lugar del mundo, que es la cultura, la formación de cada uno de nosotros. Yo milité desde los 14 años políticamente. Me morfé todo lo que se puedan ustedes imaginar, exilio, mis padres tuvieron problemas, persecuciones, y nunca perdí las ganas. Y ahora, de golpe, un día me encontré con que no quería hacer más nada. Y cuando agarré un micrófono para grabar y canté, me emocioné, dije, no, todavía estoy viva, bueno, vamos a luchar. Pero no podemos luchar de a uno. No podemos, tenemos que todos poner esa lucha cultural, ¿eh? Estoy hablando de la lucha cultural. La tenemos, la otra también, pero digo, la cultural la tenemos que poner entre todos, porque si no, ¿qué? Gracias, María. Alejandro. En los mitos nórdicos, el dios principal del panteón es Odín el Tuerto. Era tuerto porque había querido beber en una fuente de sabiduría y el dueño de la fuente, un señor que se llamaba Mimir, le dijo, bueno, yo te dejo tomar de esta fuente y el precio es un ojo de la cara. Y era tuerto, porque había elegido ser sabio. Bueno, ese dios principal se había conseguido una bebida que estaba hecha de miel y de sangre, es decir, de dulzura y de dolor. Y el que tomaba esa bebida contraía el don poético. Entonces, Odín se mandó una mamajuana de esa bebida y desde entonces habla en verso. Quiere decir, digo para reforzar nuestra esperanza, que la entidad más poderosa de aquellas mitologías era un cantor, era un poeta. Y quizá deberíamos poner nuestra esperanza, nuestra ilusión, en que más nos va a salvar un cantor y un poeta que no un empresario afortunado. Quiero terminar este encuentro, esta reunión tan amorosa y amigable, leyendo algo que se leyó hace 35 años en un teatro, en el inicio de Teatro Abierto, el 18 de julio de 1981. Lo leyó Jorge Rivera López.
son los principios, la filosofía y los principios, algunos, el final de los principios de teatro abierto. Esto se llama cultura abierta, se inspiró en teatro abierto y me parece que es pertinente. Lo leo para no olvidar ninguna de las palabras, si me permiten. El porqué de teatro abierto, porque sentimos que todos juntos somos más que la suma de cada uno de nosotros, porque pretendemos ejercitar en forma adulta y responsable nuestro derecho a la libertad de opinión, porque necesitamos nuevas formas de expresión que nos liberen, porque anhelamos que nuestra fraternal solidaridad sea más importante que nuestras individualidades competitivas, porque amamos dolorosamente a nuestro país y este es el único homenaje que sabemos hacerle, y porque por encima de todas las razones nos sentimos felices de estar juntos. Me parece que como final para este encuentro, estar felices de estar juntos, gracias a todos ustedes por haber estado y haber compartido. Gracias a Conex por habernos dado el lugar. Gracias Mauricio, gracias Marian, gracias Alejandro, gracias Argentores. Y esperemos que esto sea nada más que el comienzo de una larga serie de encuentros. Gracias.